Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda serie de videos correspondiente a la segunda unidad de la materia Arquitectura del Procesador de la Universidad de La Punta. En este caso vamos a dejar de hablar de todo lo que sea sistemas numéricos para adentrarnos en las primeras arquitecturas de las diferentes computadoras. Como base a todas las computadoras tenemos una máquina teórica que fue descrita por un matemático llamado von Neumann, que se llama justamente la máquina de von Neumann. Y este video se va a tratar sobre la historia de cómo se programaba en sus primeros tiempos y cómo fue cambiando, cómo es la estructura principal de esta máquina. Antes de la máquina von Neumann existían autómatas básicamente que se programaban directamente en su diseño y solamente servían para hacer esa tarea. Luego se empieza a pensar en un autómata que pudiera configurarse para diferentes propósitos, ¿no? Y es bajo ese concepto que se establece las primeras máquinas programables y nace el concepto obviamente de programar máquinas. Una de las primeras máquinas es la máquina ENIAC, que es el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Básicamente lo que hacía esta máquina era, se utilizaba en el Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército de los Estados Unidos y se utilizó para hacer principalmente cálculos numéricos sobre la trayectoria de proyectiles. Para que tengan una idea, el poder de cálculo de esta máquina era algo así como poder resolver 5.000, 6.000 sumas en un segundo y hacer algo así como 300, 350 multiplicaciones en un segundo. Una cosa impensada para el día de hoy. Calculen que ese tipo de operaciones para un celular se pueden hacer cerca del milisegundo. Y como se puede ver en la foto, la programación no era como la conocemos, se realizaba con interconexión de cables, y esas interconexión de cables es básicamente si había corriente o no había corriente, se codificaba todo en binario. Ven esas diferentes cables que salen dos mujeres que están codificando las distintas instrucciones que va a realizar la ENIAC. Von Neumann fue como les dije, un matemático que vivió entre los principios de 1900 y falleció en 1957. Él fue quien publicó la idea de programa almacenado en memoria y fue el que escribió en 1945 el primer borrador de lo que hoy vendría a ser la máquina EDVAC, que es, digamos, EDVAC por Electronic Discrete Variable Computer, pero básicamente lo que propone este borrador es que podemos tener una máquina que interpreta datos y instrucciones que están almacenadas en memoria. Ahora la vamos a ver. En la máquina de von Neumann es lo que les digo, los datos y programas se almacenan en una misma memoria de lectura-escritura. Los contenidos de esta memoria se acceden indicando su posición, sin importar el tipo de datos que vamos a almacenar. La ejecución es siempre secuencia, como hemos estado realizando en los ejercicios, ya sea del preingreso o en las materias que han estado viendo. La secuencia
de lectura, ¿no? De las primeras instrucciones escritas hasta las que siguen leyendo desde arriba hacia abajo, y salvo que, bueno, indiquemos lo contrario, y la representación que interpreta esta máquina es una representación binaria. Esta es la estructura básica. Y después vamos a ver que esta es la estructura básica de todas las computadoras que tenemos hoy. La gente que ha tenido ya algún vistazo a algún curso que haya hecho de reparación de PC o de programación, o ha tenido en colegio secundario, primario, las primeras clases de informática, ha visto que tienen, siempre se dice, la unidad central de proceso, la memoria, el sistema de entrada y salida. Disculpe. Bueno, en este caso la máquina de von Neumann y el paper, la publicación que establecía von Neumann, ya tenía esas bases y es justamente quien fundamenta, ¿no? este tipo de arquitectura. Les decía, teníamos una memoria principal que es de entrada y salida, por eso la flechita, y luego tenemos en la parte inferior el sistema de entrada y salida, que vendría a ser donde conectamos los dispositivos, por ejemplo el disco rígido, todo lo que sea interacción, ¿no? El monitor, teclado, mouse, etc. Y luego tenemos la unidad central de proceso, que es básicamente el procesador con sus registros que le ayudan a interpretar cada una de las instrucciones que están en la memoria principal. Y también tenemos una unidad aritmética lógica, que es la que realiza operaciones básicamente matemáticas y lógicas de las instrucciones, cuando vemos una instrucción, por ejemplo, de una suma, de realizar una operación lógica como puede ser un AND, un OR, y la unidad de control, que es básicamente quien nos dice cómo acceder a los distintos lugares de memoria y cómo administrar un poco los sistemas de entrada y salida. Acá repasando y resumiendo, tenemos tres componentes principales: la unidad central de proceso, el CPU, la memoria principal y el sistema de entrada y salida. Recordemos que tenemos procesamiento secuencial de instrucciones, todos los datos que interpreta esta máquina son binarios, están en binario, y existe un sistema de interconexión que conecta los distintos componentes que se llaman bases. Y bueno, en este caso pueden ser físicos o lógicos, ya vamos a ver en detalle. Este camino que interconecta nos permite establecer ciclos de lectura y ejecución, que ya vamos a ver que este camino o este ciclo se llama ciclo de instrucciones. Uno de los grandes problemas justamente es optimizar este ciclo de interpretación de instrucciones, y suele ser llamado el cuello de botella de von Neumann, de la máquina von Neumann. Un detalle es que la unidad de control básicamente hace el control de todos los componentes que están, ¿no? Interpreta, y una de las cosas que hace es decodifica y ejecuta instrucciones, transforma las instrucciones en órdenes a otros componentes. Por ejemplo, tenemos una instrucción para guardar memoria principal, bueno, eso lo administra la unidad de control. Puede ser programada por hardware, ¿no? la unidad de control, y también puede ser microprogramada. Después vamos a ver estos detalles de qué es lo que es programación y microprogramación a nivel hardware. Después tenemos la unidad aritmética lógica, que la unidad aritmética lógica
nos permite realizar, les decía, operaciones matemáticas y lógicas que vienen en las instrucciones, como pueden ser una instrucción de suma, una instrucción de resta, multiplicación, operaciones lógicas AND, OR, SOR, también algunas cosas como desplazamiento y rotación de datos. Recordemos que los datos están en binario. Dentro del CPU tenemos también los registros. Los registros nos sirven para almacenar cosas, pero no como en la memoria. La memoria tiene una velocidad mucho menor que los registros. Los registros están dentro del procesador. Entonces, podemos almacenar a mucha velocidad de comunicación, pero entre las unidades aritméticas lógicas, pero son mucho más pequeños. Entonces, el tamaño almacenar de los datos a almacenar son más chicos. Bueno, y vamos a ver que hay algunos específicos que ya lo vamos a conocer: el acumulador, el program counter, punteros a memoria. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Y también existe un datapad que nos establece cómo están conectados estos datos y cómo se mueven entre los distintos componentes, todo esto secuencializado por un reloj que tiene el procesador. Básicamente el reloj tiene tics y solamente podemos realizar una operación por tic. Por ejemplo, guardar en un registro, hacer una operación lógica. De esa forma se secuencia y tenemos que no se pueden hacer dos pasos de forma simultánea. Bien, en el próximo video vamos a continuar con el ciclo de instrucción. Vamos a ver cómo interpretamos una instrucción en particular traída desde la memoria.